Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas para continuar con el desarrollo del quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental. Por si no se han dado cuenta, los que tienen la credencial, si leen atrás, verán que una vez que termine el evento, la pueden plantar y se encontrarán con unas semillas mágicas, una sorpresa que se encontrarán con los días una vez pase el tiempo. Así es que acuérdense, la credencial ecológica, reciclable, sustentable, tiene unas semillas de regalo para ver después del tiempo una hermosa planta. Como les decía, vamos a continuar con el quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental, presentando el sexto y último panel, la importancia de la ciencia en la resolución de conflictos socioambientales, el que será moderado por el asesor en ciencias del segundo Tribunal Ambiental, señor Jorge Alvarado López, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Estimados asistentes a este quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental, sean todos muy bienvenidos a este nuestro sexto y último panel, denominado La importancia de la ciencia en la resolución de conflictos. Para esto tenemos 4 invitados de connotada trayectoria en sus respectivas disciplinas, con los cuales estaremos compartiendo sus experiencias y visiones desde la ciencia y el derecho. Hemos tenido un pequeño inconveniente y el profesor Lorenzetti, que iba a hacer una presentación virtual, no pudo conectarse, pero nos envió un video que vamos a transmitir en este momento en reemplazo de su ponencia. Buenas tardes. Un especial saludo para toda la comunidad jurídica chilena, para los amigos y colegas que están allí presentes de la Corte Suprema, con la cual tenemos una relación institucional muy cercana, y también un gran saludo para el Tribunal Ambiental, reconociendo en ellos el liderazgo que tienen en la región, por sus sentencias, por su protección del ambiente y por el avance jurídico y técnico. Quiero también saludar a todos los colegas, hombres y mujeres que están participando del evento, y lamento no poder estar allí de manera personal porque tengo otras actividades, incluso en Chile mismo, y entonces no podía asistir a las dos. Pero Chile es un país con el cual tengo una relación muy estrecha desde hace muchísimos años, y la verdad que guardo el mejor de los recuerdos y el cariño personal. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy bien elegido, porque es tal vez uno de los desafíos más importantes que tenemos en las decisiones ambientales, en los conflictos jurídicos ambientales, la relación con la ciencia. El panorama es bastante complejo y a mí me gustaría empezar por contarles brevemente que hemos tenido un caso en la Corte Suprema, que es de Argentina, que es muy conocido, que se trató de la limpieza del Riachuelo, que es un río industrial. El caso se llama Mendoza y está publicado en la página web de la Corte Suprema y también en numerosos libros. Pero en este caso lo que tuvimos es un río contaminado, es un río industrial y por ese río había una cantidad de fuentes de contaminación. Es un río que hacía 100 años que estaba contaminado y sin solución. Entonces la Corte decidió intervenir, nosotros recibimos una demanda y luego de 2 audiencias públicas ordenamos que se presente un plan para la limpieza del río, y en ese plan hemos identificado distintas fuentes de contaminación. La contaminación producida por los líquidos cloacales, la contaminación producida por los basurales, por los desechos industriales,
por los desechos arrojados al río, había barcos hundidos y también aire y agua. Ahora, una vez que se hizo esta identificación de las fuentes de contaminación, hubo que recurrir a la ciencia para determinar de qué manera se podía limpiar el río. Y aquí la Corte utilizó un procedimiento que es intermedio entre las posiciones que son abstencionistas, es decir, no intervenir, la autorrestricción, y aquellas otras que intervienen demasiado, como fue el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de la India en los 80, en los casos Meta, donde intervino directamente en la administración. Lo que nosotros decidimos hacer es adoptar una posición que denominamos procedimentalista, en el sentido de establecer los procedimientos para que el Poder Ejecutivo proceda a la limpieza. Entre esos procedimientos se ordenó la creación de una denominada microinstitucionalidad, es decir, crear una agencia para responder a que la institución esté diseñada en función de la cuenca y no dividir la cuenca en función de las instituciones, que este es un problema muy típico de los procesos ambientales, donde el problema, el conflicto, no coincide con las divisiones territoriales o jurisdiccionales. Pero en el momento de adoptar una decisión tuvimos que examinar lo que decía la ciencia. Y aquí comienzan los problemas, porque la ciencia, que todos pensamos a primera vista que tiene una pretensión de objetividad, cuando se trata de estos temas, esa pretensión de objetividad comienza a ser algo controvertido. Entonces empezamos a requerir información por parte de las universidades. Claro, las universidades a su vez lo requerían a través de los profesores de cátedra de distintas universidades, pero esos profesores de cátedra en algunos casos eran de dedicación full time y en otros eran de dedicación part time, y los que tienen dedicación part time a su vez tenían trabajos o conflictos de intereses, porque trabajaban o estaban vinculados con empresas que a su vez tienen alguna relación con las contaminadoras. Entonces, ahí se planteó un problema muy difícil, que es hasta qué punto la información que se obtiene por parte de asesores científicos es una información objetiva, o bien qué tipo de procedimientos tenemos a mano para lograr la mayor garantía de objetividad. Que la información científica no es habitualmente una prueba segura es algo que ya se sabe desde hace muchos años. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con los efectos dañosos del cigarrillo. Yo siempre recomiendo la lectura de un trabajo que se hizo en la Harvard Law Review de 60 páginas, en la cual demuestran claramente cómo se ocultó la información científica, cómo se distorsionó durante muchísimos años para lograr que no existan prohibiciones sobre el hábito de fumar. Pero fue un debate que duró muchísimos años hasta que finalmente se logró una regulación. Lo mismo ocurrió con el cambio climático. Todavía ahora hay tesis científicas, en algunos casos son negacionistas y en otros son demasiado optimistas, diciendo que no hay que hacer absolutamente nada porque la evolución técnica o tecnológica va a lograr las soluciones adecuadas. Entonces, esto plantea desde el punto de vista del derecho qué nivel de deferencia, de traslado de las decisiones a la ciencia es el adecuado, porque normalmente cuando el Poder Judicial tiene que dictar una sentencia o los organismos de regulación tienen que adoptar alguna disposición, suelen derivar la opinión final a la ciencia, y de esa manera tenemos una decisión que a veces es correcta y a veces no. Entonces, un primer paso es el control
de la objetividad científica. Ese control de la objetividad científica se puede hacer con el intercambio o poner en contradicción diferentes fuentes de información, y nosotros en la causa Riachuelo así lo hicimos al citar 3 universidades de distintos sectores, y entre ellos debatían cuál es la solución más importante. Es decir, esto requiere también un intercambio y no recurrir a una sola fuente científica, porque hay distintas escuelas, distintas opiniones, depende de los temas, pero también hay distintos intereses. Entonces es importante, como primer paso procedimental, no recurrir a una sola fuente de información, sino a varias, y producir un entrecruzamiento de opiniones en este tema. Pero sin duda que hay una serie de principios jurídicos que pueden ordenar y establecer un marco a la información científica. Y me parece que es importante que reflexionemos sobre estos principios. ¿Y cuáles son las delimitaciones jurídicas que podemos hacer? La primera cuestión que me parece importante distinguir es la incertidumbre. Normalmente en materia ambiental nos enfrentamos con la incertidumbre, es decir, por eso recurrimos a la ciencia. No se trata de un supuesto de hecho claro, como es, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato o un delito, sino que se trata de un alto nivel de incertidumbre. ¿Qué pasa si autorizamos tal actividad? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿O cómo se soluciona la contaminación del río? ¿O cuáles son las consecuencias de una explotación minera sobre los glaciares? Siempre hay un nivel de incertidumbre. Y aquí hay que distinguir 2 aspectos de la certidumbre. Primero, la incertidumbre ontológica, y segundo, la incertidumbre cognoscitiva. La primera se refiere a que siempre en la naturaleza hay incertidumbre, porque la naturaleza es un sistema en el cual interactúan muchísimos factores. Entonces, esta incertidumbre en el sistema natural es muy difícil de predecir, y por lo tanto hay que contar con esa incertidumbre. Entonces la incertidumbre ontológica es irreductible. En cambio, la incertidumbre cognoscitiva, que es la que proviene de la ciencia, sí es reductible con mayor información científica. Entonces, esta es una primera distinción que es importante hacer, porque muchas veces se confunde en los procesos judiciales ambos aspectos. Entonces, es importante tratar de establecer cuál es el ámbito de incertidumbre ontológica o sistémica y cuál es el ámbito de incertidumbre científica. En el ámbito de la incertidumbre científica podemos trabajar para reducir y entonces establecer un rango. Normalmente es muy difícil reducirla absolutamente, entonces hay que establecer un rango entre la completa ignorancia de las probabilidades que pueden ser estimadas sobre si aprobamos o no una actividad, o si suspendemos o no una explotación minera o agraria o de deforestación. Hay que establecer un rango de probabilidades entre la ignorancia absoluta de cuáles son las consecuencias o las distintas variables, si se hace de un modo relativo, de un modo absoluto. Es decir, aquí es donde se puede trabajar con bastante precisión, porque hoy la tecnología brinda la posibilidad de elaborar escenarios predictivos. Esto lo hemos hecho en algunos casos aquí en la Corte, y entonces uno puede pedir a la información científica que elabore escenarios. Esto también hoy se hace con programas de computación, es decir, si se toma tal medida, cuáles serían las consecuencias, y si se adopta esta otra, cuáles serían las consecuencias. Y de eso siempre la decisión es judicial. Yo creo que no es recomendable delegar
de modo absoluto la decisión a una opción científica, sino que siempre se requiere un análisis jurídico de la decisión. Pero sí son de gran ayuda estos escenarios que se pueden establecer con la información que se cargue acerca del caso. Y esto pueden haber órdenes judiciales que así lo soliciten a distintas universidades. Básicamente son las universidades o bien centros de información científica también internacionales. Aquí son de gran ayuda muchos informes internacionales que pueden colaborar. Pero lo importante no es limitarse, sino recoger varios, porque esto genera un marco de objetividad. Hoy se entiende que la objetividad surge del intercambio de información, no de una información. Aun cuando nosotros logremos reducir esta incertidumbre cognoscitiva, siempre queda algún margen de duda, y entonces aquí vienen los principios jurídicos, básicamente el traslado de la duda, porque cuando se trata de prevención, la prevención es clara porque tenemos una amenaza cierta que se detiene. Entonces ahí está claramente probado el nexo causal entre el suceso, el hecho, que es un hecho que se produce, o una sucesión de hechos susceptibles de reproducirse en el futuro, y el daño al ambiente. Entonces ahí hay un nexo causal muy claro. Pero en el principio de prevención es justamente el problema es que no hay certidumbre y no está probado claramente ese nexo de causalidad. Entonces allí es donde se produce un fenómeno jurídico, no científico, que es el traslado del riesgo de la duda. Con los supuestos en los cuales se aplica el principio de prevención, el efecto jurídico es el traslado del riesgo de la duda, es decir, si hay duda científica cognoscitiva, en estos casos igual hay que actuar cuando resulta aplicable el principio precautorio. Esto significa que la posición es proactiva y no reactiva. Esto se aplica tanto a los organismos de regulación como a los procesos judiciales. Cuando resulta aplicable el principio de prevención, en estos casos, el traslado del riesgo de la duda importa la necesidad de actuar aún frente a un riesgo, y esto es actuar proactivamente y no esperar a que el daño se produzca para reaccionar. Entonces acá tenemos otro ámbito importante donde hay incertidumbre cognoscitiva o científica irreductible, donde hay duda, y en este caso esa duda se traslada. Cuando hay distintas fuentes de información, se producen algunos fenómenos científicos que son interesantes porque pueden ser falsos o pueden dar apreciaciones que después de un tiempo se resultan equivocadas. Entonces acá tenemos una opción entre los falsos positivos y los falsos negativos en la ciencia. Una falsa predicción que afirme que una actividad no causará daño alguno es más dañosa que una falsa predicción de que una actividad causará daño. Esta es una discusión importante. Nosotros con mucha frecuencia podemos tener a disposición una afirmación que dice esta actividad va a causar daño y otra que dice esta actividad no va a causar daños. Entonces el problema es, en estos casos, es una opción que más allá de lo que uno piensa es muy frecuente, porque hay debates científicos, por ejemplo, con productos genéticamente modificados. Entonces, en estos casos es una opción claramente jurídica, y si uno opta proactivamente, entonces en estos casos hay que optar cuando resulta aplicable el principio de precaución, hay que optar por aquella
opción que establece una predicción de que puede haber un daño, ¿eh? Entonces hay que actuar, que siempre es menos dañosa que la otra. Otro aspecto interesante es el traslado del riesgo en la demora, porque en muchos casos que se pide que los jueces o las juezas actúen de manera inmediata, hay un tema que es decir, ¿por qué no esperamos a que se produzca los efectos? Entonces tenemos más claridad. Acá es otra opción difícil que se presenta también con mucha frecuencia en los procesos judiciales. ¿Esperamos o bien actuamos con una medida preventiva o precautoria o que se traduce en medidas procesales? En materia ambiental, básicamente cuando resulta aplicable el principio protectorio hay un traslado claro respecto de los riesgos, entonces hay que actuar, no esperar, porque después es irreversible. El tema entonces concreto para resolver esta opción desde el punto de vista científico, actuar o no actuar, o esperar que se produzcan los determinados efectos que se dice que se quiere prevenir, porque hay duda de si se producen o no. En estos casos lo importante es la prueba sobre que hay un riesgo. Si el riesgo está, este principio obliga a actuar. Hay otro aspecto que es el traslado del riesgo probatorio. Porque cuando hay debate científico, en este caso, el traslado del riesgo probatorio es diferente si se aplica el principio precautorio y en ese caso el riesgo probatorio se traslada, es decir, quien inicia una actividad debe probar que no es dañosa, o en otros supuestos donde normalmente se aplican las reglas tradicionales de la carga de la prueba. Es importante señalar que cuando nosotros nos referimos a la ciencia, normalmente recurrimos o tenemos en mente en los procesos judiciales científicos, por darle un nombre, de las ciencias exactas. Normalmente son biólogos o vinculados a la geofísica o vinculados a la astronomía. Bueno, depende del tipo de problemas que tenemos, vinculados a la hidrología, pero también hay mucha importancia, hoy se le da a la economía, al análisis económico, porque hay una cantidad de procesos judiciales en los cuales se plantea lo que se suele denominar el intercambio de bienes, el trade-off. Es decir, si yo hago esto, ¿qué otros bienes estoy sacrificando? Y acá es donde se puede recurrir a informaciones vinculadas al análisis económico. Hay mucha literatura, pero cuando las ciencias exactas, digamos, nos dan distintas opciones, también tenemos que comparar los costos alternativos de las opciones. Si nosotros suspendemos, por ejemplo, la circulación de automotores, tenemos que considerar que, bueno, podríamos disminuir absolutamente la pérdida de vidas humanas en las rutas, pero esto afectaría la circulación y afectaría las fuentes de trabajo. Entonces son siempre opciones difíciles, opciones trágicas, como diría Calabresi en su libro, ¿no? Opciones trágicas. En materia ambiental se producen con mucha frecuencia estas opciones trágicas, donde tenemos que optar entre todas tienen un costo. Entonces allí es útil también la ciencia del análisis económico para examinar qué tipo de decisiones tenemos que adoptar y qué consecuencias producen. Si suspendemos una actividad, cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas. Y además hay un problema de si es posible comparar bienes que no son comparables.
Entonces ahí ya entramos en un tema cada vez más complejo, ¿no? Que no sé si tenemos tiempo, creo que no. Porque hay bienes que son comparables y otros que no. Si se trata de costos económicos o pérdida de vidas humanas, o bienes que no son monetizables, o no son sustituibles, sobre todo muchos de los bienes ambientales, si se sacrifican en una opción, no tenemos luego manera de compensarlos económicamente, porque no hay un mercado adecuado, sino que hay mercados de sustitución y tampoco hay posibilidad de recuperarlos. La extinción de una especie, por ejemplo, produce un daño irrecuperable. Entonces ahí los análisis comparativos para las partes relevantes, que es el tema que se plantea en el análisis económico, hay que hacerlo con mucho cuidado y la decisión finalmente es judicial. Creo que todo este debate que llega a los procesos judiciales y es inevitable, es muy importante porque hace que incremente nuestro conocimiento científico en la adopción de decisiones. Como primera afirmación, creo que es muy importante recurrir a las ciencias, tanto las ciencias exactas como la economía, que también es una ciencia, para muchos es una ciencia exacta, el análisis económico, pero toda la información disponible para reducir la incerteza cognoscitiva en la adopción de decisiones. Claro que esto tiene problemas procesales y sobre todo en la sentencia involucra un problema muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos que son cambios, yo diría, copernicanos en la sentencia ambiental. Primero, porque nosotros estamos capacitados para adoptar decisiones judiciales mirando el pasado. Es decir, normalmente la sentencia judicial es una reconstrucción de hechos del pasado. Y para eso estamos entrenados en las universidades y en los poderes judiciales. Cómo ocurrieron los hechos en un homicidio, en un accidente de tránsito, en un incumplimiento contractual, en un conflicto de familia. Pero en la sentencia ambiental lo que se hace es mirar al futuro. Y es inevitable mirar al futuro y para eso no estamos muy entrenados. Entonces, este cambio de mirada creo que exige todo un entrenamiento importante de los poderes judiciales, sobre todo porque ya para la ciencia es muy difícil establecer prognosis y para los poderes judiciales mucho más. Entonces, en estos casos lo que se hace es también trabajar sobre otro aspecto muy relevante, que es la noción de cosa juzgada. Porque si se trata de problemas complejos, adoptar una decisión de modo definitivo puede ser más problemático que no adoptarla. Entonces, lo que se suele hacer, y es algo que nosotros hicimos en el Riachuelo, es una sentencia declarativa general que define las bases de la cosa juzgada. Es decir, acá hay contaminación, esta contaminación es ilegal, hay una orden de limpiar el río, una orden de suspender una actividad minera o protección de un glaciar o de un curso de agua. Pero luego, dada esta variabilidad y ciertos niveles de incerteza, puede haber una multiplicidad de decisiones de implementación, que yo creo que es un tema muy importante sobre el cual querido amigo Antonio Herman Benjamín ha trabajado mucho, que es la fase de implementación. Entonces yo creo que es importante también en los procesos judiciales, donde hay grandes debates científicos, ir paso a paso. Una cuestión importante es la declaración general, pero después las fases de implementación pueden ir adaptándose a medida que cambian los hechos, cambia la información y pueden ir los jueces o las juezas guiando
los procesos de implementación con decisiones que pueden ser, como ya son fases de implementación o de ejecución de sentencias, adaptativas, flexibles. Los dos conceptos, adaptabilidad y flexibilidad, son casi heréticos en el derecho tradicional porque nosotros estamos acostumbrados a la cosa juzgada definitiva. Pero en estos casos es inevitable distinguir entre la sentencia que causa cosa juzgada y la adaptabilidad y flexibilidad necesaria en las ejecuciones. Y finalmente creo que otro aspecto relevante es la necesidad de realizar procesos policéntricos, es decir, los procesos ambientales normalmente involucran a muchísimas partes relevantes. Entonces, escuchar, no son procesos bilaterales al modo de Cayo y Ticio, que se enseñaban hace muchos años en las facultades siguiendo el derecho romano, sino que son muchísimas partes. Entonces el proceso se amplía y para tomar una decisión equilibrada es relevante escuchar a muchas partes. Por eso el proceso es policéntrico, con muchos centros de interés. Y esto nos lleva también a otros problemas como son las acciones individual o las acciones colectivas, bueno, en fin, muchos temas que no podemos tratar por razones de tiempo, pero quiero cerrar señalando que también la sentencia judicial en estos casos donde hay grandes debates científicos también consiste en mandatos, es decir, órdenes que se pueden dar a otros poderes del Estado, órdenes a otros poderes del Estado que están en mejores condiciones de elaborar el proceso. Nosotros en la causa Riachuelo establecimos un mandato al Poder Ejecutivo, a la Administración, para que ellos que están en mejor posición de recurrir a una gran cantidad de información y puedan ejecutar el plan, y elaborarlo y ejecutarlo. La Corte mantiene una cierta distancia y respetando la división de poderes. Porque por otra parte, si un tribunal entiende que puede involucrarse directamente cuando tenga 10 o 20 o 50 causas complejas, prácticamente tiene que armar un poder ejecutivo con muchos ministerios, porque va a tener que hacer análisis económico, científico. Entonces es imposible para los tribunales. Por eso la idea de utilizar mandatos, exhortaciones hacia otros poderes del Estado también es una técnica relevante. Bueno, realmente es un tema apasionante y agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes y creo que es una gran iniciativa la que han adoptado por parte del Tribunal Ambiental chileno y de la Corte Suprema, así que cuenten siempre con nosotros para seguir debatiendo estos temas que sin duda son los del futuro. Muchas gracias. Acciones hacia otros poderes del Estado también es una técnica relevante. Bueno, realmente es un tema apasionante y agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y creo que es una gran iniciativa la que han adoptado por parte del Tribunal Ambiental chileno y de la Corte Suprema, así que cuenten siempre con nosotros para seguir debatiendo estos temas que sin duda son los del futuro. Muchas gracias. Voy a pedirle disculpas al profesor Lorenzetti porque no lo presenté inicialmente. Voy a leer una breve reseña de él. El profesor Ricardo Lorenzetti es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Además es profesor titular por concurso de la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Reformas del Código Civil y Comercial de la Nación, miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, embajador de buena voluntad para la justicia ambiental de la OEA, miembro del Comité Interino de Gobierno del Instituto Global para la Justicia Ambiental, miembro del Comité Asesor del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, miembro de la Comisión Global de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro correspondiente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Ha sido director de posgrado de daños en las universidades de Buenos Aires, Mendoza y del Litoral, integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro de la Academia de Derecho del Perú, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de París, Francia, y además es profesor. Este profesor ha publicado más de 300 artículos en doctrina en Argentina y el extranjero y ha dado más de 1000 ponencias. Continuamos con nuestro foro. Nuestra segunda panelista es la doctora Manuela Brunet. La doctora Brunet es catedrática de Geografía Física de la Universidad de Rovira y Virgili, con perfil en reconstrucción instrumental y análisis del clima a distintas escalas espaciotemporales. Asimismo, es profesora visitante de la Universidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia en Reino Unido desde 2005. Ha ocupado diferentes cargos directivos en la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial desde el 2000 hasta la actualidad. En 2018 fue elegida presidenta de esta comisión y a partir de la reforma de gobernanza de la OMM fue elegida en 2020 vicepresidenta de la Comisión de Servicios Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos y aplicaciones relacionadas con el medio ambiente, así como presidenta del Comité Permanente para los Servicios Climáticos de la OMM, CERCOM, y en 2018 fue galardonada con la medalla y placa Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico que otorga la Generalitat de Cataluña. Fue asimismo elegida por Ecovidrio como Personalidad Ambiental del Año en España en su edición 2018 y recibió el premio Ondas Mediterráneas en 2020, cuando también fue galardonada como hija adoptiva de Tarragona por parte del ayuntamiento de esta ciudad. Finalmente, me permito agregar que ella es mucho más conocida de lo que cree y muy simpática. Muchísimas gracias, Jorge, por tu introducción. Bueno, como no podía ser de otro modo, desearía en primer lugar agradecer muy sinceramente a Cristian del Piano y a su magnífico grupo de colaboradores por la organización de este quinto foro que está siendo tan excelente y tan exitosa. Además, agradecerles que me hayan invitado al mismo, ya que ello me ha permitido obtener nuevas perspectivas de un mundo que yo desconocía hasta ahora, que era el mundo judicial. No duden que me voy a llevar a casa un montón de nuevas ideas que voy a compartir con mis compañeros en la Organización Meteorológica Mundial. Bien, yo había planteado una exposición que tuviera o que versara sobre las evidencias acumuladas sobre la veracidad innegable del cambio climático originado por el hombre, para centrarme con posterioridad en el papel que la Organización Meteorológica Mundial, que es la agencia de las Naciones Unidas con voz autorizada sobre el tiempo, el clima y las aguas de nuestro planeta y otros temas ambientales relacionados con estos tres aspectos, y proporcionar pues algunas de las actividades que realiza esta comisión. Empezaré afirmando que desde un punto de vista científico el calentamiento global, que es el motor del cambio climático inducido por el hombre, es inequívoco. En este sentido, ustedes pueden observar en este gráfico que ilustra la evolución de las temperaturas promediadas globalmente a la escala anual, 6 reconstrucciones de la evolución temporal de las mismas desde mitades del siglo XIX al presente. Y pese a que estas 6 reconstrucciones, esos 6 grupos, 6 equipos científicos han utilizado conjuntos de datos, técnicas para asegurar el control de calidad y la homogeneización de las series temporales, distintas metodologías para la interpolación espacial de los registros y obtener pues, una medias areales, como pueden ver ustedes, todas estas reconstrucciones nos están dando un mismo mensaje, y es que la atmósfera se está calentando, que lo está haciendo muy rápidamente en las últimas décadas y que no hay duda científica de que este calentamiento global está siendo forzado por el aumento de las concentraciones atmosféricas de los gases con efecto invernadero,
que se derivan fundamentalmente o principalmente del uso masivo de combustibles fósiles como base energética del desarrollo socioeconómico actual, especialmente del ocurrido a partir de mitades del siglo XX. De tal manera que las evidencias de estos impactos, de esta deriva climática, están siendo claros en el conjunto del sistema Tierra. Y ya, desde un punto de vista científico, podemos afirmar que han sido ya atribuidas como causa principal al cambio climático de origen humano, por tanto, al forzamiento antrópico. Y como se ve o se ilustra en la diapositiva, pues los cambios del calentamiento global han afectado tanto a la atmósfera como a la biosfera, como a los océanos o como a las masas de hielo y nieve de nuestro planeta. De tal manera que este forzamiento está capitaneado por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono, de CO2, y ello lleva a cambios en los patrones de precipitación. Cada vez se está dibujando un mundo húmedo que ya era húmedo con anterioridad, pues se está convirtiendo en un mundo más húmedo todavía, y el mundo seco de las latitudes subtropicales parece que se convertirá todavía en un mundo más seco. Además de estos cambios en la precipitación, también hemos claramente visto cómo la fusión de hielos y de nieves es uno de los elementos incontrastables que están asociados a esa mayor disponibilidad de calor en el sistema climático y en el sistema terrestre, con la fusión o con la pérdida de masa, de volumen glacial, no solo de los glaciares de tipo alpino, que serían los característicos de los Andes, sino especialmente de los grandes casquetes glaciares, como principalmente el de Groenlandia, pero ahora ya también el casquete glacial antártico. Y eso lleva conjuntamente a un incremento en el nivel del mar que está amenazando especialmente a las zonas costeras, a las zonas bajas, a las zonas arenosas, asociado a esa expansión térmica del agua de los océanos, junto con al suministro de nueva agua dulce procedente de la fusión glaciar. Y un elemento tremendamente preocupante es que se puede afirmar que el 90% del excedente de calor asociado al incremento de gases efecto invernadero se está almacenando en las aguas oceánicas, convirtiéndose el océano en una verdadera bomba de relojería para el futuro. Porque aunque ahora mismo se paralizaran las emisiones de dióxido de carbono, esas no decaerían en el tiempo, pero después de haber decaído, los océanos liberarían ese calor que han ido acumulando. Bueno, como resultado de todos estos cambios, o como resultado del cambio climático, se ha observado ya y se está prediciendo para el futuro pues que tengamos un clima mucho más extremo, con más inundaciones y deslizamientos de tierras asociadas, con más olas de calor, con más sequías, con más incendios forestales, por mencionar algunos, pocos de los impactos del cambio climático. Y todos ellos, evidentemente, tienen un gran coste social y económico. En las figuras se ilustra cómo ha sido el cambio observado en acontecimientos de calor extremo que tenían periodos de recurrencia de 10 años en la parte superior del gráfico o de 50 años. Mientras que en el pasado, ante un clima no perturbado antrópicamente, un acontecimiento de calor extremo se producía una vez cada 10 años o una vez cada 50, en la actualidad ya se ha casi triplicado
la ocurrencia de estos acontecimientos de calor extremo. Además, se han intensificado. Lo que nos dicen las proyecciones climáticas es que dependerá de dónde consigamos estabilizar este incremento térmico global, si al 1,5 grados, que ya parece, ya todos los científicos creemos que no se va a poder estabilizar a 1,5 grados, si se estabilizará a 2 o a 4 grados. Todo ello va a tener una repercusión importantísima en la frecuencia y en la intensidad de los extremos de temperatura o de los extremos de precipitación, como se pueden ver también en la parte inferior izquierda de ese gráfico, o en la influencia que tiene sobre las sequías ecológicas y las sequías agrícolas. Muy brevemente, hace ya unos pocos años, el Foro Económico Mundial diseñó lo que llamaban el paisaje global de riesgos de alto impacto, proporcionando las perspectivas para esta década. Y como pueden observar ustedes, los acontecimientos de más alta probabilidad y de más alto impacto, tanto social como económico, están todos relacionados con un incremento en los eventos extremos, en los desastres naturales, en las crisis hídricas, en el fracaso en la mitigación y en la adaptación al cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Mientras que otros riesgos mucho más tradicionales tienen una probabilidad de ocurrencia menor y un impacto también menor. No obstante, este cambio climático, que es claro, es evidente, no todo el mundo ha contribuido de manera idéntica, de manera igual al mismo. Las emisiones de gases con efecto invernadero, las emisiones de CO2, especialmente la acumulación histórica de estas emisiones, tienen claros responsables y no todos los países lo son. En este gráfico se muestra claramente pues, cómo son estados de Estados Unidos, ahora la China y otros, los que han emitido más dióxido de carbono históricamente. O simplemente para comparar, Alemania, un país europeo, históricamente ha emitido la misma cantidad de gases de efecto invernadero que 2 continentes, el suyo y el continente africano. De tal manera que muchos países, especialmente los países en desarrollo y los países menos adelantados, no van a tener la capacidad suficiente para afrontar la crisis con sus propios recursos, y esto porque son mucho más vulnerables social y económicamente. Esperemos que de la COP27 salgan decididas medidas de financiación para conseguir que los países se adapten. Una buena noticia es que cada vez hay una mayor creciente conciencia social de la necesidad de defender la justicia climática basada en esas desigualdades que había señalado, y los casos de litigio por el cambio climático están incrementándose, no de manera desbordante, pero bueno, sí de manera esperanzadora, como en esta figura de la UNEPA se ilustra. Me restaría ahora ya pues, plantear un poco el papel de la Organización Meteorológica Mundial en la provisión de información científico-técnica sólida, robusta, para la toma de decisiones informadas. Esta organización, esta agencia de las Naciones Unidas, se dedica a la cooperación y a la coordinación internacional para mejorar la observación, los análisis del estado y comportamiento de la atmósfera terrestre y de su interacción con la Tierra y con los océanos. Además, establece estándares y guía a los países miembros en la elaboración de productos de monitoreo y de predicción climática que sean robustos y confiables. Está compuesta o integrada por 187 países y consta de 6 asociaciones regionales, siendo la Asociación Regional Tercera la que incorpora a Sudamérica.
Es una imagen en donde se establece cuáles son las áreas, las comisiones técnicas, en donde claramente se ve la importancia que para la organización tiene la investigación para conseguir que tanto los servicios que procuramos como las infraestructuras que nos permiten elaborar esos servicios climáticos pues sean de calidad suficiente. Asimismo, en el mapa mundial de arriba se está indicando los centros globales, los centros regionales y fundamentalmente ellos dos, que proporcionan información a los servicios meteorológicos nacionales para que puedan elaborar de una manera más clara sus productos. Algunas de las actividades, porque no me puedo extender en todas ellas, de nuestra organización están orientadas a apoyar la mitigación y también la adaptación al cambio climático, y claros ejemplos de ellos son pues, el monitoreo y la predicción climática. Se ve en esta diapositiva un documento que son los reportes anuales del estado del clima global, que sirven claramente para complementar el ciclo muchísimo más largo del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático, ya que produce informes, reportes cada 6, 7, 8 años. Y entre medio, los tomadores de decisiones no tienen una información veraz y clara. Bueno, pues el estado del clima global, el ejemplo del año pasado, es una de las actividades, como también los boletines informativos, no solo sobre las concentraciones cambiantes de los gases de efecto invernadero, sino también sobre los flujos o las actualizaciones de un fenómeno atmosférico y oceánico emblemático, como es el Niño, la oscilación del sur, o ya yéndonos de cara al futuro, las proyecciones, perdón, no las proyecciones, sino las predicciones subestacionales, estacionales y ahora ya también decenales para el conjunto del globo, que luego se reducen de escala a la escala regional y a la escala nacional para saber qué condiciones medias nos deparará el próximo invierno o la próxima primavera, etcétera, etcétera. Debido al éxito de estos productos a la escala global, la organización en la actualidad, en estrecha colaboración, en este caso con la Asociación Regional Tercera, ha elaborado también para el continente sudamericano pues el estado del clima en Latinoamérica y en el Caribe. De tal manera que este acaba siendo otro elemento informativo importante, el que puede ser usado para ver los cambios que uno puede esperar en sus países. Aquí tenemos la evolución de las temperaturas para el conjunto, en este caso ya solo de Sudamérica, también los mismos grupos de datos, también la misma señal clara al calentamiento que además se acelera en las últimas décadas, como se puede comprobar fácilmente, ya que las tendencias nos indican que en los últimos 30 años en Sudamérica el calentamiento promedio es superior a 0,2 grados cada 10 años. Además, también contiene como información pues, las tendencias espaciales, en este caso, de la precipitación, que dibujan también lo que ya comentaba a escala global, una Sudamérica más húmeda, donde ya anteriormente llovía suficientemente bien, y una Sudamérica más seca, donde ya anteriormente pues, llovía mal o escasamente. Esta imagen ilustra 5 glaciares y su evolución, la pérdida de masa de los mismos, o en esta otra imagen se puede observar cómo se está produciendo ese incremento del nivel del mar, o aquí el número de incendios forestales muy asociados a este incremento de calor o a condiciones de sequía. Además de esos productos,
me gustaría destacar, porque tienen un gran interés, es el sistema de información integrado de los gases con efecto invernadero a escala global. Y esta información, bueno, esta actividad proporciona información no solo sobre el cambio en las concentraciones de estos gases, sino también está claramente avanzando en el camino de identificar los flujos y los sectores productores o responsables de esos flujos de emisión de dióxido de carbono, tanto de grandes aglomeraciones urbanas como de actividades industriales específicas. O un campo nuevo, pero de gran interés, que yo creo que para ustedes será de gran interés, que ha sido promovido por la organización, que es la atribución de causas, que se ha pasado ya no solo a identificar que esos cambios en el estado medio solo pueden ser atribuidos al cambio climático, sino que además ya ahora podemos establecer una clara contribución del cambio climático a la intensificación o al incremento en la ocurrencia de acontecimientos extremos, como se muestra en esta diapositiva. Y yo creo que es un instrumento de interés para ustedes. O un llamado del secretario general de las Naciones Unidas para reforzar los sistemas de alerta temprano y los sistemas de multirriesgo que puedan permitir adaptarse a los países a las nuevas condiciones climáticas que estamos observando. Bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, doctora Brunet. Damos paso a nuestra tercera ponencia. Gracias. Nuestro tercer panelista es el doctor José Arumí. El doctor Arumí es ingeniero civil, doctor en ingeniería, profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción, investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, investigador asociado del Consorcio de Recursos Hídricos para la Zona Centro-Sur e integrante del Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático. Sus principales líneas de interés son el estudio de los procesos hidrológicos, el monitoreo y modelación de la interacción entre sistemas hidrológicos superficiales y subterráneos y el manejo de recursos hídricos en la zona central de Chile. Es profesor de las asignaturas de hidrología, aguas subterráneas, procesos hidrológicos en ecosistemas y gestión de recursos hídricos, en los que ha supervisado a estudiantes de pregrado, magíster y doctorado. Su investigación está enfocada en el estudio de los procesos hidrológicos en la zona central de Chile y sobre la gestión del agua a través de las organizaciones de usuarios de agua. Es autor de 91 publicaciones en revistas de corriente principal y 151 publicaciones en congresos chilenos e internacionales. Además, el doctor Arumí es integrante de las siguientes organizaciones: la Asociación Latinoamericana de Hidrogeología Subterránea para el Desarrollo, la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, la Unión Europea de Geociencias y la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer esta invitación que realmente me honra. Es muy grato para mí estar participando en este foro. Hace ya como poco menos de 10 años empecé a trabajar con un grupo de abogadas en el Centro CRIAM de la Universidad de Concepción. También he tenido trabajo en la Facultad de Derecho Ambiental, por ahí está Paula, y en la Organización de Usuarios de Agua. Entonces, poco a poco he ido aprendiendo a trabajar con abogados, aprender los idiomas, conversar, y realmente eso me hace sentir muy grato estar acá y muy honrado. Voy a hablar sobre un tema que yo vengo trabajando desde hace casi 30 años, el tema del agua subterránea, en el marco de este panel. No es para nada ninguna novedad de que en Chile existe una gran presión por el uso del agua. Sin embargo, una cosa que es importante destacar es que también existen algunos mitos, por ejemplo, el mito de que en el sur sobra el agua. Esa foto que están ahí corresponde a la confluencia del río Ñuble con el río Itata,
y podemos ver que la condición media, que sería una condición de primavera con deshielo, oculta la verdad que en invierno tenemos una gran cantidad de agua y en verano una gran presión por la falta de agua. Y eso también ocurre en el sur de Chile. Entonces, el uso indebido de los promedios sin considerar algunas veces la diversidad genera problemas y genera conflictos. Ahí sí. La disponibilidad de agua, esto lo paso rápido, depende de los sistemas de almacenamiento que hay en las cuencas, principalmente en Chile, están los glaciares y el manto nidal, las aguas subterráneas y la existencia de almacenamiento en lagos como el lago Laja. El almacenamiento glaciar y nidal está sumamente afectado por el cambio climático. La profesora Brunet lo planteó recién, lo dejó claro. Entonces, ahí tenemos un gran problema porque ese es nuestro principal sistema de almacenamiento. Pero un sistema de almacenamiento importante que tenemos en Chile son las aguas subterráneas. Ahora, aquí tengo esta foto que me gusta mostrar. Nosotros estamos pasando la peor sequía en 1000 años. La profesora Brunet también lo mostró. La peor sequía en 1000 años. Esa foto que está ahí corresponde a una imagen que saqué de internet, no puedo dar los créditos porque ya no me acuerdo dónde la encontré, pero que representa el Dust Bowl, que fue una tremenda sequía que hubo en Estados Unidos que causó un gran daño social y económico. Hay un montón de historias, Bonnie and Clay, toda la depresión de los 30, y eso está asociado a una sequía que causó un gran impacto social. Nosotros mismos acá en Chile tuvimos sequías que no han causado daño. Sin embargo, esta mega sequía, siendo la peor en los últimos 1000 años, no ha causado tanto daño social. Y la razón de ella está en el uso del agua subterránea. Porque la tecnología nos ha permitido usar los grandes depósitos de agua subterráneas que tenemos a un costo razonable. Prueba de la tecnología está el rescate de los mineros en Copiapó. Ahí tuvimos una gran exposición de nuestras tecnologías de perforación de pozos. Fuimos capaces como nación de perforar un pozo en tiempo récord, 700 metros de altura, es 2 veces la altura del Costanera Center, para que se hagan una idea. Y fuimos capaces como país de sacar a los mineros. Eso nos muestra la tecnología de explotación de agua subterránea, que se asocia también con la invención de los motores sumergibles, lo cual nos lleva a un menor costo de explotación de agua subterránea, lo cual nos llevó a una mayor dependencia del agua subterránea y una serie de conflictos que están surgiendo: descenso de niveles, reducción de almacenamiento, afectación de los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Entonces, ahí viene el problema principal que tenemos con la agua subterránea, que de acuerdo a la maravillosa definición que incorpora nuestro Código de Agua, las aguas subterráneas son aquellas aguas continentales que no podemos ver. Así de simple, no las podemos ver. Y frente a eso empieza a ocurrir, y aquí tome nota, la incertidumbre ontológica que mencionaba el ministro Lorenzetti. Espero haberlo dicho bien. ¿Y por qué tenemos una incertidumbre ontológica? Simplemente porque no podemos ver las aguas subterráneas. Y muchas de nuestras percepciones se acercan a nuestra experiencia, que se basa, por ejemplo, en lo que podemos ver, que son las aguas superficiales. Y de ahí aparece, por ejemplo, muchas veces errores muy comunes que me ha tocado rebatir, que tienen que ver, por ejemplo, con la velocidad. Las aguas superficiales, cosa de ver el canal San Carlos aquí cerca, se mueven a una velocidad de aproximadamente 1 metro por segundo. Las aguas subterráneas se mueven 100.000 veces más lento. 100.000 veces más lento. Y eso genera muchos errores. Me ha tocado ver muchas veces fallos de tener un bombeo esperando que se revierta un humedal, pero resulta que hay que esperar meses, si es que no años, para que el efecto de la detención del bombeo llegue al humedal. ¿Por qué? Porque la dinámica de las aguas subterráneas es muy, muy lenta. Otro tema que es relativamente nuevo es el concepto de los ecosistemas dependientes, y eso tiene que ver con la discusión sobre sustentabilidad del agua subterránea. Hay muchos colegas que no consideran la existencia de ecosistemas dependientes en los balances hídricos, y eso que ocurre genera conflictos, porque gran cantidad de los conflictos ambientales está por el efecto de la reducción de humedales, vertientes o ecosistemas dependientes que la sociedad en su conjunto valora. Y cuando escucho colegas míos decir,
pero si el acuífero bajó en un 5% no hay problema. Bueno, resulta que al bajar en ese 5% estoy afectando un acuífero, un humedal, perdón, una vertiente que la sociedad valora. Entonces, el balance hídrico es mucho más complejo de lo que pensamos y de lo que se ha hecho actualmente, porque principalmente muchas veces se estima erróneamente el tiempo de respuesta y en mayor medida porque el Código de Agua modificado ahora en abril del año 2022 no consideraba los usos ambientales y los usos no productivos del agua. Entonces, muchas veces, cuando la Dirección General de Agua hacía balance, solamente consideraba los usos asociados a derechos de agua y no se consideraba la mantención de ecosistemas independientes. Entonces, ahí hay un conflicto con la sociedad, que valora ese ecosistema. Entonces, el agua subterránea, como no la podemos ver, nos genera incertidumbre y nos genera esta incertidumbre ontológica. Tengo que usar aquí el torpeo porque realmente es una palabra nueva para mí. Pero yo lo llevo al principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que hoy en día más o menos a todos nos suena, causó una tremenda sensación cuando fue propuesto, y mucha gente estaba sencillamente indignada. ¿Cómo es posible que este señor dijera que Dios jugaba a los dados? No puede ser. Pero hoy en día ya lo tenemos más claro. Y este principio nos lleva a aceptar la incertidumbre, que no podemos conocer totalmente un sistema y tenemos que trabajar con incerteza, con uso de probabilidades. Y eso es algo que está. Y para eso viene una fase importante que tiene que ver con la percepción y la conceptualización. Y esto es algo que un hidrólogo inglés, el doctor Keith Devon, lo ha planteado. Un gran problema que tenemos, y algo que a mí me asusta cuando veo el uso y el abuso con los modelos, es que muchos modelos están basados en nuestra percepción. Y aquí tengo un ejemplo, que no es mío, es del doctor Devon, tenemos 4 puntos ahí. Y esos 4 puntos nosotros podemos ajustar un modelo en una línea recta, y en base a ese modelo, para un valor de 120 que estamos extrapolando, podemos predecir que el resultado va a ser 195. Y esos modelos nos vamos felices a la casa, ya lo probamos con un modelo. Sin embargo, con igualdad de certeza, podríamos ajustar otro tipo de modelo. Y eso nos da, para un valor de 120, una predicción de 150. ¿Se fijan? ¿Cuál de los 2 modelos está correcto? No tengo idea. En principio no puedo saber, los 2 modelos están correctos. Esto me pasó a mí con análisis geoestadístico. Aplicaba análisis y me salían resultados distintos. No tenía absolutamente cómo discernir cuál de los 2 modelos estaba incorrecto. Y eso nos genera la incerteza y por eso tenemos que usar metodologías complementarias, que es algo que dijo el ministro Lorenzetti, incorporar control de la objetividad científica. Y para eso necesitamos metodologías complementarias. Esto lo voy a ilustrar con un caso de estudio que me encanta. He llevado 11 años trabajando en esta zona. No sé cuántos de ustedes conocen las termas de Chillán. Es un sector de alto valor turístico. Yo comencé a trabajar en esa zona hace prácticamente 12 años, muy interesado, y mi hipótesis era que el desarrollo turístico que está experimentando la parte de las termas de Chillán, en la cuenca Renegado, iba a afectar la producción de agua, comparándolo con la cuenca del Alto de Guillín, que era una zona pristina donde había un parque nacional. Entonces, mi primera hipótesis de trabajo fue de que iba a haber un cambio en caudal producto del cambio de uso suelo. Bueno, les puedo contar que esa hipótesis se hizo pedazos por la realidad. ¿Y por qué se hizo pedazos por la realidad? Porque cuando empezamos a implementar los modelos, nos encontramos que el río Renegado, que es el que drena la zona turística de esta parte de nuestro territorio, tiene 8 veces menos agua por unidad de superficie que los demás ríos. Y ahí fue un impacto. Un mismo río, en la misma zona, con las mismas precipitaciones, con aparentemente las mismas características, tenía 8 veces menos agua que los ríos del lado. Y eso fue, para los ingenieros, realmente impactante, porque nosotros estábamos acostumbrados a usar un supuesto que se llama igualdad de rendimiento específico, y hay muchos proyectos de ingeniería hechos en base a ese proyecto, tomando datos del río de Guillín, y sencillamente el resultado nos indicaba que ese supuesto no tenía base, y que el río de Guillín tenía mucha más agua que el río Renegado. Y eso fue realmente impactante para nosotros. Bueno,
10 años después, y tras aplicar muchos métodos distintos, les podemos contar los resultados. Pero en su momento, la gran pregunta que teníamos era, ¿para dónde se iba el agua? Y la verdad es que había muchas posibilidades, que el agua se fuera por el volcán Chillán hacia la cuenca del Diguillín, que el agua de alguna forma se iba de un río al otro, que el agua se escapaba hacia otro río por una falla geológica, etc. Y ahí yo podía generar distintos tipos de modelos con distintos tipos de resultados. Pero ¿cuál era el correcto? No teníamos los antecedentes. Y ahí tuvimos que usar mucho trabajo de terreno. Y en esa foto que estoy ahí, es el día que encontré para dónde se iba el agua. Feliz, se la envío a muchos amigos porque después de casi un año de búsqueda del agua que se perdía, la encontré. Y la encontré en un lugar donde no esperaba encontrarla. Y eso fue interesante porque me llevó a explicar después por qué el agua está ahí. Los métodos científicos que usamos, hay distintos métodos. La modelación que nos gusta a los ingenieros, pero que requiere, la modelación, el problema que tiene es que requiere representar nuestro conocimiento. Entonces, eso para que funcione bien, tiene que ir siendo contrastada con otros métodos. Un método muy potente es el análisis de series de datos. Y otro método muy potente es el uso de trazadores ambientales, como los elementos químicos, la composición química del agua, y el uso de isótopos ambientales. En particular, en el caso del Diguillín, usamos mucho el uso de isótopos ambientales y nos permitió determinar las zonas de donde provenía el agua que alimentaba las vertientes. Gracias a este uso masivo de distintos métodos, pudimos ir entendiendo el funcionamiento del sistema que no podíamos ver y reducir esa incertidumbre ontológica y reducir también, por supuesto, la incertidumbre científica. Ahí, cada uno de estos, muchas de estas diapositivas tienen algunos de los artículos que hemos ido publicando con el tiempo. Aquí, como les cuento, son casi 12 años de trabajo. Cuando empezamos esto, teníamos la idea de poder usar imágenes térmicas, pero era carísimo. A lo largo de estos 10 años aparecieron los drones con imágenes térmicas y algo que era carísimo hoy en día es gratis. Es impresionante el desarrollo tecnológico que nos permite determinar exactamente dónde hay un afloramiento de agua subterránea en un río o, en aplicaciones de tribunal ambiental, donde hay descargas clandestinas en un río. Con un dron con cámara térmica perfectamente lo puedo mapear. Entonces, todo este tipo de herramientas nos permite ir acercándonos a la realidad. Esto es de un estudio de un tesista de la Facultad de Ciencias Ambientales, que usamos imágenes satelitales para mapear ecosistemas dependientes de agua subterránea. ¿Y eso por qué nos permite? Porque podemos evaluar daños, cambios. Entonces, todo este uso de metodologías complementarias nos llevó a entender que la agua subterránea del río Renegado, que las aguas del río Renegado infiltraban. El problema es geológico. Redujimos nuestra incertidumbre ontológica, me encantó esa palabra, porque el suelo predominante en el río Renegado infiltra. Y cuando está lloviendo, el 80% de la lluvia infiltra y se va por un sistema de aguas subterráneas de rocas fracturadas y se mueve a través del acuífero, a través del agua subterránea. Y tiene una conexión que está fuera de la conexión superficial. De hecho, por mucho tiempo nosotros buscábamos las vertientes agua arriba de la unión superficial de ambos ríos y al final las vertientes estaban agua abajo. Totalmente distinto, porque el mapa geológico también nos llevó a tener una mala interpretación. Entonces, el uso de la metodología independiente nos permitió contrastar los resultados y tener una certidumbre científica de cómo funciona el sistema. Entonces, algunos comentarios finales. Las aguas subterráneas no las podemos ver, por lo tanto tenemos incertidumbre sobre el sistema. La dinámica de las aguas subterráneas es lenta, eso tenemos que considerar, y las aguas subterráneas mantienen importantes ecosistemas, que son los ecosistemas dependientes como los humedales, los bofedales, los puquios, las vertientes, los meconos en el sur. Las aguas subterráneas, sin embargo, han permitido que Chile pueda soportar esta mega sequía, la peor en 1000 años.
Pero para poder trabajar necesitamos aceptar la incertidumbre y no podemos basarnos solamente en un modelo sin contrastar los resultados, porque debemos usar enfoques complementarios que permitan reducir la incertidumbre propia de la conceptualización de cada modelo. Bien, eso era lo que quería plantear. Agradezco y la invitación nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arumí. Muy interesante. Le damos la palabra ahora al doctor Rodrigo Medel. El doctor Medel es licenciado en Biología y doctor en Ciencias con mención en Ecología por la Pontificia Universidad Católica, con un postdoctorado en la Universidad de California, San Diego, magíster en Filosofía por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra realizando un doctorado en Filosofía en esta misma casa de estudio. Sus principales intereses en investigación se enmarcan en dos ámbitos. El primero se relaciona con la ecología evolutiva e interacciones mutualistas y antagonistas entre plantas y animales, en el que estudia interacciones de polinización, dispersión de semillas, herbivoría floral e interacciones parásito-hospedero en un marco evolutivo para comprender la manera en que tales interacciones se han desplegado históricamente en Chile mediterráneo. Su segundo ámbito de intereses se relaciona con la historia y filosofía de la ciencia. En particular, se interesa en problemas relacionados con filosofía de la evolución, contingencia metafísica de la ciencia y pluralismo científico. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además ha efectuado estadías de investigación en diversas universidades. Ha dirigido tesis de licenciatura, magíster y doctorado. Ha dirigido un total de 23 proyectos y participado como coinvestigador en otros 17. Ha sido investigador principal en 10 proyectos Fondesit. También ha sido invitado a dictar conferencias en Chile y en el extranjero. Ha participado en 43 simposios y talleres en Chile y ha publicado 2 libros y es autor de más de 100 artículos científicos. Le damos la palabra, doctor Medel. Muchas gracias, Jorge. Generosa presentación. Quiero agradecer también a Cristian del Piano, al ministro, por la invitación para participar en este foro tan interesante. Lo que yo voy a hablar viene de reflexiones filosóficas de un científico, porque yo soy científico y también en parte soy filósofo. Y quiero hacer mención a un problema en particular que se llama el tema del pluralismo en ciencia. Y como filosofía de la ciencia es una actividad metacientífica, es decir, son reflexiones respecto a cómo hacemos ciencia, es pertinente reflexionar sobre este tema en tanto la ciencia forma parte constitutiva de lo que es el componente ambiental. O sea, como naturalistas, como biólogos, nos interesa sobremanera cómo contribuimos científicamente a las evidencias para que los jueces y la legislación vigente pueda implementarla de una manera racional y razonable. Ahora, es muy interesante para mí que en este mismo panel el profesor Lorenzetti haya hecho alguna mención conceptual, filosófica respecto a estos temas y que también en el panel anterior la doctora Holly Dorimas y Kathleen Zuliok también hayan mencionado respectivamente lo que es la relevancia de los valores extracientíficos, además de los valores científicos, por supuesto, y algún problema relacionado con la inconmensurabilidad epistémica que existe entre la ciencia y las leyes. La inconmensurabilidad se refiere a la imposibilidad eventual de hacer un intercambio epistémico conceptual, algún nivel de dificultad que existe en traducir los términos que son relevantes para cada uno de los campos y hacerlos intercambiables, y eso aparentemente hay una cierta inconmensurabilidad, como le llamamos desde el punto de vista filosófico. Eso me parece que es bastante interesante también, lo que han contribuido estas doctoras en el panel anterior. Ahora, lo que yo voy a focalizar naturalmente es un marco conceptual un poco más amplio en realidad, y que se refiere a la posibilidad de concebir una idea respecto a la ciencia
que no sea neutral como nos estamos acostumbrados. Siempre se tiene en consideración la idea de que el científico accede a las evidencias y eventualmente accede a la verdad de una manera aséptica, de una manera no contaminada, sin ningún valor extrínseco a la ciencia. Pues bien, este concepto ha sido desafiado desde el punto de vista de los filósofos de la ciencia que estudian pluralismo desde los años 80 aproximadamente, y lo que yo voy a hacer en esta presentación es entregarle a ustedes un marco, una perspectiva desarrollada por 4 importantes autores, filósofos de la ciencia, historiadores de la ciencia, que son Helen Longino, Ha-Seok Chang, Heather Douglas y Philip Kitchell, que ven el problema de la no neutralidad desde distintos ángulos y me parece que es importante mencionarlo para estos propósitos. ¿Qué nos dice la tesis de la neutralidad científica? Nos dice, el objetivo de la ciencia debe ser la búsqueda irrestricta de la verdad, independientemente de valores individuales y subjetivos que están relacionados con aspectos sociales, psicológicos, políticos, culturales, etc. Una autora importante, Naomi Oreskes, es una muy activa activista respecto a la idea de que la ciudadanía en general, el público en general, adopte la idea de que en realidad los científicos tenemos valores. Y eso puede contaminar nuestras evidencias científicas de una manera en la cual nosotros como científicos ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, esta información, esta supuesta objetividad de la ciencia aséptica, pareciera no ser tan clara y ha sido puesta en tela de juicio en los últimos años. Esta es una visión heredada, y es una heredada en el sentido de que hubo una escuela muy influyente en filosofía de la ciencia a comienzos del siglo pasado que se llamó el positivismo lógico o empirismo lógico, que adoptó como cánones ciertas ideas que han estado válidas hasta el día de hoy, pero que paulatinamente se empiezan a cuestionar. Una de ellas es la idea de que hay una unidad de método, es decir, que hay un único método científico que es válido para toda la ciencia y que es la única manera en la cual los científicos podemos obtener información respecto al mundo y transferirlo a los otros dominios posibles donde la ciencia puede ser implementada. En este caso, el aspecto legal. Bueno, esto está fuertemente cuestionado. Cada disciplina tiene su propia metodología particular, con sus singularidades propias, y por lo tanto no existe lo que pudiéramos llamar una unidad metodológica. Esta visión heredada ya está siendo cuestionada. Y el segundo punto importante de esta visión es que la ciencia es neutral. Como les decía, la ciencia se tiene que regir única y exclusivamente por valores intrínsecos a la ciencia. Más bien una rigurosidad metodológica, consistencia, replicabilidad, construcción de teorías que sean predictivas, que sean bien hechas, que sean muy predictivas, lo dije, y que sean consistentes internamente. Esos son valores internos a la ciencia. Pero hay otros autores, como Helen Longino, que fue la que inauguró este dominio pluralista, que considera que dentro de las definiciones de ciencia siempre se ha sobrevalorado la idea de objetividad y de los valores intrínsecos, pudiendo haber valores extrínsecos que están siendo introducidos permanentemente dentro de una actividad científica. Hay un libro muy importante que inauguró esto, es Science as a Social Knowledge, un libro de 1990, donde nos insta a considerar los valores extrínsecos, es decir, los valores contextuales en la práctica científica, como los que mencionamos recién, valores sociales, psicológicos, culturales, religiosos, todos ellos están influyendo en nosotros en tanto científicos, y no admitirlo es una falsedad. De ahí viene la necesidad de concebir la ciencia como constituyente de tanto de valores intrínsecos como valores contextuales. Es así como, por ejemplo, Helen Longino nos habla de que los valores contextuales, a diferencia de los constitutivos,
están conformados por modas, gustos, creencias religiosas, adscripción política, sesgos incluso cognitivos, a diferencia de los valores cognitivos o intrínsecos a la ciencia, que son la generalidad de las teorías, poder predictivo, explicativo, exactitud, replicabilidad, etcétera, simplicidad de las teorías. Entonces tenemos estos dos tipos de valores que están participando en cómo hacemos ciencia y por consiguiente cómo podemos informar a los distintos estratos de la sociedad respecto a qué considerar finalmente en algo tan importante como es la legislación ambiental. Este mito entonces es un mito de la neutralidad valórica y emerge como consecuencia de un gran supuesto de que nuestro quehacer es enteramente objetivo. Pero es un mito no funcional, disfuncional, porque hay un aspecto importante, introduce supuestos de fondo. El hecho de no tomar en cuenta los valores contextuales significa que estamos adoptando tácitamente algunos supuestos de fondo que pueden ser extremadamente peligrosos. Y esto queda evidenciado, digamos, en lo que es la historia de la ciencia. Por ejemplo, acá hay un diagrama donde se presenta una teoría no sexista en verde y una teoría sexista en naranjo. Los valores no entran, los valores contextuales no entran explícitamente como concepciones subjetivas, sino como supuestos de fondo. Aparecen solapados, pero sin embargo tremendamente influyentes, en tanto determinan el futuro de la actividad científica. En este caso, lo que se acepta es una teoría sexista, supongamos en los 1800, y se rechaza una teoría no sexista por aspectos sexistas. ¿Cuál prolifera? La que se acepta, la teoría sexista, y ella es la que se ramifica y va generando nuevas teorías. Es un caso muy evidente, donde estamos tomando un supuesto de fondo, una concepción de la sociedad en aquellos momentos donde las teorías eran sexistas. Es un ejemplo muy claro. Inauguramos entonces la idea de pluralismo cuando Helen Longino publica este libro y nos insta a adoptar estos valores contextuales. Ha-Seok Chang, un filósofo muy importante de la ciencia, nos indica que la ciencia cuando más progresa es cuando no está unificada. Es decir, hay un nuevo mito, que es el de la unificación científica, la gran teoría del todo. No, cuando no está unificada es cuando se producen los debates más interesantes, nos dice Ha-Seok Chang. Y no solo clama por un pluralismo científico, sino que hay que ser activo en buscar el pluralismo científico. Los individuos de una comunidad trabajan muchas veces sin saberlos en un paradigma monista, donde hay una única verdad para una pregunta. El paradigma es que a una pregunta que uno tiene como científico hay una única verdad que está detrás, y es a esa verdad a la que queremos aspirar. Pero eso no es tan cierto, nos dice Ha-Seok Chang. ¿Qué hacer con los monistas o totalitaristas en una sociedad democrática? Aceptarlos, nos dice. Pero hay que urgir por un pluralismo científico. Heather Douglas, también autora de un importante libro donde se vincula el pluralismo con las políticas públicas, nos dice que estos valores extracientíficos ingresan en distintas partes del quehacer científico, desde la concepción de la idea hasta el diseño metodológico, la obtención de los resultados, la comunicación y la difusión a la sociedad. Por lo tanto, esto está entrando constantemente. No tenemos un aparato blindado que nos prevenga de valores extracientíficos. Ninguna parte de la práctica científica puede considerarse libre de valores y tampoco de valores extracientíficos. Estos ingresan de manera compleja en distintas partes de nuestro quehacer. Ahora, ¿cómo cautelar que la ciencia sea lo más objetiva posible? Porque no podemos caer en un subjetivismo ni en un relativismo científico. Podemos intentar cautelar esa objetividad sabiendo que esa objetividad no existe, porque está contaminada con valores contextuales, haciendo público los supuestos de fondo, los supuestos que tienen los actores sociales relacionados con la actividad científica. Eso es lo que nos va a otorgar algún grado de robustez en nuestras evidencias que se podrá transferir o articular con otros actores sociales e institucionales como son las leyes.
Pero hay una diferencia importante. La ciencia cargada de valores es muy distinta de una ciencia politizada. ¿Qué es una ciencia cargada de valores? Bueno, es lo que acabamos de hablar. Es la imposibilidad de separar la práctica científica de los valores individuales, éticos, sociales, políticos, psicológicos que tenemos los científicos. ¿Y qué es una ciencia politizada? Es una restricción, es una intencionalidad impuesta por el régimen político de turno respecto a qué investigar, qué tipo de evidencias obtener, qué datos tomar, qué aceptar o no aceptar como evidencia científica. Son grandes temas. Philip Kitcher, que es la última perspectiva que voy a notar, se pregunta ya expresamente sobre la relación entre ciencia y sociedades democráticas, sociedades contemporáneas. ¿Deben los expertos representar los ideales de la democracia, los expertos científicos? ¿Debe la ciencia ser democrática? ¿Cómo hacer la ciencia democrática? Hay un par de libros que son muy importantes, Science in a Democratic Society y Science, Truth and Democracy, que los recomiendo fuertemente. Y Kitcher nos dice que desde siempre hemos trabajado en el marco de una gran ilusión óptica que se relaciona con la pureza de la ciencia. Pero todo, nuestras categorías de análisis, objetos de estudio epistémicos, son el resultado de valores morales, sociales y políticos que cada uno de nosotros posee. La distinción entre ciencia pura y ciencia aplicada es artificial. ¿A quién se le pide responsabilidad social? Al científico aplicado, pero el científico teórico que hace ciencia de salón haciendo solamente modelos, también tiene que evaluar las consecuencias sociales de su propio quehacer, porque no es inerte al contenido social de su actividad. Expertos elitistas o tiranía de los ignorantes. Si el grupo seleccionado para dictar qué es lo que es aceptable o no aceptable como evidencia científica, como un caso ambiental, es un grupo altamente seleccionado, elitista, evidentemente hay un riesgo en que las respuestas que ellos proporcionen, las directrices que ellos ofrezcan, sean pertenecientes a la élite. Y eso lo sabemos. La visión del resto de los científicos y el resto de la población, al no ser elitista, va a pasar a un segundo lugar. Por lo tanto, sus decisiones, y en este caso del propio panel jurídico, va a transferir el elitismo de los científicos a un marco regulatorio jurídico. Pero por otra parte tenemos la alternativa de que ¿quién dicta lo que es aceptable o no es aceptable? Lo que se debe investigar o lo que no se debe investigar. ¿Cómo tomar los datos? ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados? ¿Lo dicta la ciudadanía completa, que no sabe de ciencia? Tampoco puede ser. Ese es un caso de democracia vulgar. Y eso tampoco es aceptable. La mayoría de la población no está preparada para extraer inferencias científicas, y mucho menos para dictar las directrices sobre qué es lo que investigar y qué no investigar. No pueden opinar sobre las orientaciones que tenga la ciencia. ¿Qué es lo que propone Philip Kitcher? Bueno, esta es una propuesta, no significa que yo adhiera a ella, solo la estoy mencionando como una idea. Contra la idea de elitismo científico y democracia de los ignorantes, democracia vulgar, la tiranía de los ignorantes, las decisiones deben ser tomadas por un grupo de deliberadores ideales, nos dice Kitcher, que deben representar los distintos actores o estamentos de la sociedad. Es decir, en cada unidad social debería haber un deliberador ideal que pudiera ser informado por los científicos respecto a cómo razonar para solucionar algún problema científico importante. Eso no significa que no pueda haber ningún marco regulatorio, pero es una propuesta interesante, especialmente para las sociedades democráticas, aquellas donde el concepto de elitismo no es tan bienvenido, donde una participación ciudadana puede ser una forma interesante de lograr que el conocimiento científico y las soluciones lleguen a los lugares donde tiene que llegar, donde el vertedero de tal o cual compuesto químico degradado
que lleve a una contaminación ambiental se toma en consideración en ciertos lugares específicos. Es decir, ahí debería haber un deliberador ideal informado por la comunidad científica respecto a cuáles son las decisiones razonables y con buen juicio que debería tomar este deliberador y comunicarlo a los distintos estamentos sociales. ¿Qué hacer acá? Bueno, esta es una reflexión filosófica, o sea, estamos lejos de llegar a un nivel como ese, pero bueno, lo que podemos hacer es debatir sobre la pertinencia o no de una ciencia neutral, o si debemos adoptar un marco más pluralista donde aceptemos que nuestras inferencias científicas están cargadas de valores contextuales. Probablemente desarrollar nuestros propios modelos locales de relación ciencia y sociedad, como nos sugiere Heather Douglas, de acuerdo a nuestras particulares realidades de nuestros países. Y por último, lograr que la ciencia, en un sentido amplio, es decir, la ciencia, todo aquello que está relacionado con el conocimiento, incluyendo la filosofía de la ciencia, capture la agenda de políticas públicas para incidir como agentes de conocimiento en el bienestar de la población. Ahora, la relación entre las leyes y la justicia ambiental, en mi opinión, requiere de la participación no solo de científicos, sino también de filósofos de la ciencia, especialmente aquellos que estén reflexionando y trabajando en el ámbito del pluralismo científico, porque, como les digo, hemos estado ocupando el mito de la neutralidad y el mito de la objetividad. Entonces, probablemente los científicos de segundo orden, filósofos de la ciencia, pueden razonar de una manera correcta, de manera de hacer unas interacciones que sean saludables y virtuosas con los científicos y con aquellos involucrados en la elaboración de leyes ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Tengo algunas preguntas ahora. La favorita parece que resultó Manuela Brunet. Dice, ¿cuál es la distinción técnica entre sequía ecológica y sequía agrológica? Ecológica y agrológica. Gracias por la pregunta. Pese a que no soy experta en este campo, me parece evidente que la sequía agrológica es aquella en la que la precipitación y la disponibilidad de recursos hídricos están por debajo de los requeridos para los cultivos en los que se han de irrigar. En cambio, en la sequía ecológica es la deficiencia hídrica respecto al conjunto de vegetación, ya sean pastizales, ya sean, bueno, dependiendo de los distintas biomas existentes en un lugar. Yo creo que va por ahí la diferencia entre ecológica y agrológica, cuando pones el acento en los cultivos y en no llegar a poder proporcionar los requerimientos hídricos de esos cultivos, que son distintos en función de qué tipo de cultivo sea, a la sequía ecológica, que tiene un impacto más en el medio, digamos, natural. Como somos inclusivos y democráticos, el profesor Arumi me pidió la palabra para complementar la respuesta. Sí, bueno, yo trabajo en una facultad de ingeniería agrícola, así que puedo dar algunos ejemplos bien concretos. En el caso de la zona de Osorno, el año 2015, no estoy seguro si fue el 2015, pero tuvimos un verano sin lluvia, y eso es una sequía agronómica en el sentido de que toda la práctica agrícola en esa zona estaba acostumbrada a la lluvia, por lo tanto, al faltar la lluvia se produjo un problema en la producción agrícola. Lo mismo ocurre si es que no llueve durante el periodo de crecimiento del trigo en la zona de Cauquenes, por ejemplo. Entonces, la sequía agronómica se refiere justamente a que falte agua en un momento donde nuestras prácticas agrícolas dependen de la lluvia. Después ahí se introduce el riego y va cambiando. Y si ustedes van por la ruta 5 hacia Puerto Montt, van a ver ahora que hay una incorporación del riego en el sur, producto de la sequía agronómica, entonces cambia el comportamiento del ser humano. Muchas gracias.
Otra pregunta para la doctora Brunet. ¿Cómo le responde a las personas que afirman que el cambio climático no es real? Una clásica. Sí, de múltiples maneras y dependiendo del momento en el que me lo dijeran. Lo que creo que no se puede hacer es un debate con personas que no tienen el suficiente conocimiento científico, técnico, para opinar sobre un tema. Una cosa son las opiniones, que sí que estarán muy basadas en valores individuales, y otra cosa son las evidencias científicas. Las evidencias científicas se han de contrarrestar con otras evidencias, también de carácter científico-técnico, no con opiniones. Entonces, pues bueno, en el caso de que quien esté dudando de la realidad del cambio climático no tenga oscuros intereses detrás para apoyar esa negación, en el caso de que sea pues una negación, digamos, legítima, basada en su propia experiencia personal muy particular de qué es lo que está pasando en el jardín, en el backyard de mi casa, pues a estas personas muchas veces lo que les acabo diciendo es que deseo que ningún extremo hidrológico, meteorológico o climático que haya sido intensificado por el cambio climático, como un incendio forestal de la sexta generación o como unas inundaciones repentinas que afecten a tu propiedad, pues le deseo a estas personas que no se vean afectadas por esa intensificación. Y realmente el tema del negacionismo que tuvo probablemente su pico después de un ataque a la ciencia y a los científicos a principios del 2010, yo diría que las evidencias que se han ido acumulando en esta última década han hecho tan evidente que algo está pasando en el sistema climático que ya poca gente de buena voluntad duda de que se esté produciendo. Muchas gracias. Ha sido exitoso este panel. Tengo muchas preguntas ahora y varias para los tres profesores. Voy a continuar con el doctor Arumi. Me queda una todavía para la doctora Brunet, pero dice, doctor Arumi, en su experiencia, ¿cómo se pueden alcanzar las dinámicas propias del CIA, considerando los plazos de evaluación y en particular una importante aversión a la incertidumbre, la determinación de los impactos de una actividad sobre el componente hidrogeológico, en base al uso de modelos numéricos? ¿Qué espacio ve para introducir los enfoques complementarios durante y post-evaluación? Bien. Gracias. Me ha tocado participar en distintas instancias como consultor, en algún minuto como consultor de una compañía que quería que hiciera pedazo a la contraparte en un juicio, pero que al final me resté porque encontré errores en el modelo nuestro. Yo creo que aquí hay cosas que ya están establecidas. Por ejemplo, yo mencioné el caso de los isótopos ambientales. Los isótopos ambientales es una metodología que yo la primera vez que la utilicé fue hace 10 años, relativamente reciente para mí, pero que se ha ido madurando, tiene el fuerte apoyo del Organismo Atómico Internacional y hoy en día es un método de trabajo bastante validado y ya casi estándar. Por lo tanto, al menos habría que pedir en algún tipo de estudio análisis complementario de datos existentes en la Dirección General de Agua, el modelo siempre va a estar,
y complementar con información de estudios de isótopos ambientales o de hidroquímica. La hidroquímica, por ejemplo, en el sur de Chile no funciona tan bien, entonces todo tiene que ser en base a la experiencia. Y ahí hay un tema que es la relación con el tiempo, porque efectivamente algunas veces yo trabajo mucho como consultor, estamos bastante presionados por el plazo de la entrega. Y ahí lo que hay que aceptar es que cuando uno entrega en el momento el primer informe, eso debería estar sujeto a una posterior revisión y un posterior análisis. Ahora, hay análisis que son rápidos. Solamente para comentar un ejemplo que se me viene a la mente. El año pasado me tocó trabajar en el plan de gestión hídrica del Biobío y me tocó hacer el modelo de agua subterránea. Bueno, la primera corrida, el modelo de agua subterránea, pronosticaba que había un lago de 50 metros sobre Los Ángeles. Bueno, yo no sabía que no hay un lago arriba de Los Ángeles y que Los Ángeles no está cubierto por agua subterránea. Y me costó 2 meses del estudio entender cómo drenaba el sistema del acuífero. Perdonen si soy muy técnico, pero mi modelo de simulación tenía que reproducir lo que yo veo de las descargas de los ríos, de la topografía, y eso no requiero análisis isotópico, requiero que el modelo sencillamente ejecutarlo y compararlo con la geografía, con los datos existentes, con la característica de la red de drenaje. Entonces eso no requiere grandes plazos, sino que requiere que a uno se le ocurra hacer esas comparaciones, que son algunas veces simples, pero que en muchos informes no la he visto. Entonces, ahí hay que ir compatibilizando el trabajo y aceptando la contractación con otra información. Muchas gracias. Nos queda un minuto. Una pregunta para el doctor Medel. Dice, ¿podría decirse que la institucionalidad ambiental administrativa, específicamente el CIA, responde a la disyuntiva planteada por usted en cuanto a la tiranía de los ignorantes, teniendo en consideración la participación ciudadana, consulta indígena y el órgano administrativo, director regional o comité de ministros, al resolver o calificar ambientalmente un proyecto? Porque ahí tenemos dos entidades, una muy técnica y una que es democrática y que no necesariamente tiene conocimiento. Sí, claro, hay dos dominios ahí, como tú bien mencionas. Ahí está el asunto técnico, que enhorabuena, sí, tiene su propia metodología de validación, y el componente social, que tiene, bueno, hay aspectos culturales allí, pero sin embargo, me parece que desde el punto de vista étnico, cultural, social, está supeditado a los criterios científicos unitarios, es decir, monista, con las características que consideramos como válidas científicamente, con propiedades intrínsecas de la ciencia. Yo creo que no estamos en un esquema de pluralismo metodológico ni científico, a pesar de que están situados los problemas. Creo que no estamos en un esquema como el que he estado discutiendo. Muchas gracias. ¿Viene? ¿A cerrar? ¿Sí? Le damos las gracias a nuestros panelistas entonces. Reiteramos entonces el aplauso para los panelistas de este último panel que nos ha acompañado. Estamos a breves instantes de dar cierre a este capítulo, a este foro. Quiero recordarles lo de la credencial, tal como ahí dice, usar y plantar. Súper simple. 1 centímetro de tierra arriba, humedecerla primero, 1 centímetro de tierra arriba, y verán cómo al poco tiempo van a crecer plantitas. Así es que totalmente biodegradable. Y para empezar el cierre de esta jornada, quiero invitar aquí a la testera a los ministros Daniela Sfeir Paulo, Cristian López Montesino, y al ministro presidente
del segundo Tribunal Ambiental, señor Cristian del Piano Lira, quien nos dará justamente las palabras de cierre de este quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental. Queridas amigas y amigos, buenas tardes de nuevo. Voy a hacer unas palabras más breves, así que lo que hice al inicio, porque soy lo único que marca la diferencia entre el foro y el café, así que seré muy breve. Y solo quiero, y solo tengo, en realidad, a nombre propio y en nombre de la ministra Feib y el ministro López, solo tenemos palabras de agradecimiento. Tenemos palabras de agradecimiento a todo el equipo del tribunal que ha dedicado los últimos meses a la organización de este foro, que, debo decirlo, ha resultado impecable. Así que vayan mis agradecimientos a Paola Casanova, a Carolina Quiroz especialmente, a ambas, y al equipo completo de la unidad de estudios que han sido un soporte invaluable. Felicitar a las personas, a todas las personas que nos han apoyado, que hemos tenido el honor de contar con las personas que han estado en la parte técnica, los traductores, las personas que estaban a cargo de las credenciales, el traductor de señas que hemos tenido durante toda la jornada, para quienes han estado conectados. Y agradecer especialmente a los expositores. Hemos tenido al presidente de la Corte Suprema de Chile, a ministros de las respectivas Cortes Supremas de Argentina, de Perú, de España, de India, jueces de El Salvador, muchas gracias por venir, del Tribunal de Derecho del Mar. Hemos tenido conectados a personas representantes de la Unión Europea, de jueces ambientales, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la Organización Meteorológica Mundial, científicos, académicos, realmente en un contexto y en un foro que ha sido de primer nivel. Realmente creo que podemos estar de acuerdo, si en algo estamos de acuerdo, es que este ha sido un foro de primerísimo nivel, en el que hemos escuchado, además, ponencias de primerísimo nivel. Así que vayan a todos mis agradecimientos, el agradecimiento a quienes nos acompañaron durante las 2 jornadas. Hemos aprendido muchísimo de estos foros y este aprendizaje para nosotros como tribunal se van a ver reflejados, seguro, en futuras decisiones, y creo que eso se va a notar. Así que, sin más, muchas gracias a todos y ahora nos podemos relajar con un café. Así es, señoras y señores, clausuramos así el quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental organizado por el segundo Tribunal Ambiental. Los queremos invitar a compartir la despedida con un café y recordarles que nos reencontramos en el año 2024. Que tengan muy buenas tardes.